Buenas tardes, mi nombre es Lucero Romero y les vengo a exponer sobre el método gráfico. El método gráfico para resolver este tipo de sistemas consiste, por tanto, en representar unos ejes cartesianos o sistemas de coordenadas de ambas rectas y comprobar si se cortan entre sí. Consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones de sistemas para decir su solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas, como lo podemos ver aquí. ¿Cuáles son las características del método gráfico? Se despeja la incógnita y en ambas ecuaciones. Se contribuye para cada una de las funciones de primer grado obtenidas la tabla de valores correspondientes. Y el último, hay tres posibilidades. Una de ellas es encontrar los puntos del eje X y el eje Y en su sistema de coordenadas. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas. Puede estar sometido a los errores de la escala en la gráfica. En las ecuaciones de la gráfica de las funciones pueden ser que no sean sencillas de realizar. Y podemos cometer errores de aproximación al momento de observar. Podemos cometer errores de aproximación por el trancado y construir la gráfica no siempre es favorable. Ahora hablaremos sobre el método de promedio. Consiste en atenuar los datos obtenidos a la medida aritmética de cierto número de datos históricos para obtener con este sistema el pronóstico del siguiente periodo. El número de datos a tomar en cuenta para calcular el promedio es una decisión de la persona que realiza el pronóstico. Vamos a decir las características de ella. No existe una regla en específico que nos indique cómo seleccionar la base del promedio móvil, que sería la n. Si la variable que va a pronosticar no presenta variaciones considerables, es si su comportamiento es relativamente estable en el tiempo. Se recomienda que el valor n sea grande. Por el contrario, es considerable un valor n pequeño si la variable muestra patrones cambiantes. Con la práctica, los valores n oscilan entre 2 y 10. Ahora diremos las ventajas y desventajas. Nos permite realizar un estudio en todos los puntos de interés de las funciones. Nos permite observar el conocimiento de las expresiones que estamos utilizando. Y podemos observar si la gráfica es simétrica o no. El método de mínimo cuadrado es un procedimiento de análisis numérico en el que, dados los conjuntos de datos, pares ordenados o familia de funciones, se intenta determinar la función continua. Es mejor aproximarse a los datos, sea línea de regresión o la línea de un mejor ajuste, proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos de los mismos. En su forma más simple de buscar minimizar la suma de cuadrados de las diligencias ordenadas se llaman residuos entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos. Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan en algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada. Las características. Es nula la suma de las desviaciones vértices de los puntos a partir de la recta de su ajuste. Es mínima la suma de los cuadrados de dichas desviaciones. Ninguna de esta recta daría una suma menor de las desviaciones elevadas al cuadrado. Las ventajas y desventajas. En las desventajas es objetivo, pues esto solo depende de los resultados experimentales, proporcionando intervalos
pequeños de error y proporciona una estimación probabilística de la ecuación que ésta representa a unos datos experimentales. Las desventajas. Solo sirve para ajustar modelos lineales. Requiere al menos de 10 mediciones bajo las mismas circunstancias experimentales y se requiere de algún equipo de cálculo, de lo contrario es muy engorroso. Ahora hablaremos sobre la función potencial. Son aquellas en las que se basan en variables y en exponentes constantes. Aquí se representa solo las que tienen base en x y exponencial natural. Las características. La base a de la función debe ser positiva y diferente a 1. Si la variable x es x igual a 0, la función es función x igual a 1. Si la variable x1 es igual a x igual a 1, la función es función igual a. El dominio y rango de la función son todos los números reales. Es una función continua. Y si es decreciente, es a mayor a 1 y decreciente a menor a 1. En las aplicaciones se utiliza la función potencial en situaciones en las que la variación de los valores es muy amplia, donde los términos crecen o decrecen muy rápidamente. Su representación nos permite comprender adecuadamente el término que éste representa. Las ventajas y desventajas. Como ventaja, tiene una función suave que es conveniente para la derivación. Los datos se pueden comprimir para garantizar que no haya problemas con la amplitud de los datos y adecuado para la propagación hacia adelante. Las desventajas, cuando la función está cerca de la zona de saturación, el cambio es demasiado lento y la derivada está más cerca de cero. Cuando una gráfica se ve que es par, va a salir una U, y cuando es impar, va a salir en forma de culebrita. La función exponencial. Se llama función exponencial de base a aquella cuya forma genética es la función x es igual a x a la x elevada, siendo un número positivo distinto de 1. Por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales. Las funciones exponenciales tienen la toma de la función donde b es mayor que 0 y b es menor que 1, menor o igual que 1. Al igual que cualquier expresión, b se llama base y x se llama exponente. Como características tenemos que su dominio es el conjunto de números reales, su alcance es el conjunto de números reales mayores a 0, pasa por el punto 1A de la intersección en el eje de Y es igual a 1 y no hay intersección en el eje X. Si 0 es menor a y menor a 1, entonces su gráfica tiene como comportamiento decreciente en todo su dominio. Y si a es mayor a 1, entonces su gráfica tiene comportamiento creciente en todo su dominio. La propagación de errores es un procedimiento por el cual asignamos un error a los resultados obtenidos. Tras la aplicación de una fórmula física, es decir, aquellas medidas que obtenemos indirectamente, teniendo como entrada datos experimentales, los cuales tienen un nivel de incertidumbre conocido. Las características. El error se define como diferencia entre el valor verdadero y el obtenido experimental.
La propagación del error es simplemente el proceso de determinar la incerteza de un cálculo que se basa en una operación. La propagación del error se realiza de toma separada dependiendo del tipo de operación que se realiza. Ahora hablaremos sobre el error absoluto, relativo y potencial. El error absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo. Según la medida es superior al valor real, sale positiva o negativa, tiene unidades de la misma medida. El error relativo es consciente, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 del error, al igual que el error absoluto, puede ser positivo o negativo según sea el error absoluto, porque puede ser por exceso o por defecto, no tiene unidades. El error porcentual muestra el error como un porcentaje del valor exacto, así que divide por el valor exacto y se convierte en un porcentaje. Vamos a tomar un ejemplo. 65 entre 325 es igual a 0.2, que nos daría un 20%. Las características. El error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor exacto. El error relativo se mide en porcentaje. Luego, para obtener directamente el error de tanto por ciento. El error relativo se multiplica por 100 y se utiliza para determinar la precisión de la medición. Cuando una expresión matemática solo aparecen productos, divisiones y potencias, el error relativo del producto es la suma de los errores relativos de las diferentes magnitudes amplias multiplicado por sus exponentes. El error absoluto, cuando se expresa en matemática, solo aparecen sumas o restas del error absoluto en las medidas directas. El porcentaje de error muestra que el porcentaje es el error del valor verdadero o aceptado. Ahora les voy a hablar sobre una aplicación que se llama MATLAB. Es una aplicación de programación y cálculo utilizada por ingenieros y científicos para realizar datos y desarrollar algoritmos y crear modelos. Puede utilizarse como un lenguaje de programación que incluye todos los elementos necesarios. Como características, tiene que el lenguaje de nivel alto para cálculos científicos y de ingenieros. También sirve para graficar, para visualizar los datos y herramientas para crear diagramas personalizadas. Tiene funciones matemáticas para álgebra lineal y estadística. Las ventajas y desventajas. Como ventajas, tiene para la adición y suma, sustracción o resta, multiplicación, traspuesta, potenciación, división a izquierda, división a derecha. Tiene alta precisión, amplio soporte de funciones ya desarrollados y es comercial. En sus desventajas tiene gestión de memoria, problemas eventuales de velocidad, distribución de ejecutables y la PC donde se instale MATLAB necesita un archivo donde solo ella puede usarse correctamente. Gracias.